Ok, comenzamos la clase de la sesión 3, martes 25 de noviembre. Déjeme que voy a compartir pantalla y hoy tenemos que ver por qué tenemos que usar por qué tenemos que, para qué nos sirve en el modelo de madurez de la gobernanza de datos y por qué lo tenemos que hacer, cómo implica. Y lo voy a hacer a partir, ya ustedes deben haber visto lo que era el modelo de madurez y los archivos DAMA que están en la sesión 2 que tienen lo que es la gobernanza en el contexto DAMA y gobernanza y ciencia de datos. Entonces, yo voy a recoger todo eso y voy a mostrarles aquí em, en función del ejercicio que ustedes están haciendo, del proyecto del caso de estudio que es fraude bancario, entonces les voy a mostrar cómo se aplica esto y cómo se puede hacer. Ujú. Entonces voy a compartir. ¿Estás viendo mi pantalla, Carola? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar DAMA al caso de fraude bancario? ¿No? Habíamos ustedes planteado que es un fraude, que ustedes van a revisar cómo hacer gobernanza de datos para un fraude. Entonces, ¿qué necesita un banco para detectar un fraude en 5 segundos y no en 5 días? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En el caso que ustedes están planteando, se tienen datos fragmentados, vienen, tienen datos de múltiples fuentes que vienen de distintas fuentes, que hay reclamos, no hay estandarización y dicen que tienen errores en los datos, que hay duplicidad y que hay batch no sincronizados. No, cuando hacen el batch no está sincronizado. Entonces, ¿cuál es el contexto organizacional de ese caso de estudio? Es un banco con múltiples canales, ¿no? Que usa múltiples canales, ATM, web, app, de distintas partes. Comentan que hay un incremento de fraude por digitalización y también dicen que los datos están distribuidos. Entonces, en este caso, ¿qué indicadores del caso muestran ausencia de gobernanza? Entonces, cada uno de ustedes elija un problema y lo clasifica según DAMA. ¿Qué indicadores? O sea, ¿cuáles son los datos que nos está diciendo que qué indicadores hay, nos dice que no hay gobernanza? Creo que alguien llegó, ¿verdad? Sí, hola profe, hola Carola, buenas ¿Quién llegó? noches ya. Disculpa que no tengo doble Hola, hola. pantalla. Enrique, sí, Enrique, hola, ¿cómo está? Estoy mostrándoles, aquí lo veo, estoy mostrándoles que el caso de estudio, a partir del caso de estudio, nosotros vamos a explicar por qué es la necesidad de gobernanza. ¿Qué necesita un banco para detectar un fraude en 5 segundos y no en 5 días? Me pregunto. Entonces, de acuerdo al caso que ustedes tienen datos fragmentados, fuentes de múltiples, fuentes de distintas partes, como el SQL, AWS, de log, de reclamos de la web. Falta de estandarización, hay errores, duplicidad y batch no sincronizado. Entonces, perdón. El contexto organizacional es que es un banco con múltiples canales, ¿verdad? Tiene ATM, web, app. Hay incremento de fraude por la digitalización y los datos están distribuidos. Entonces, en este momento, ¿qué indicadores del caso muestran ausencia de gobernanza? ¿Cuáles serían los elementos desde según DAMA? ¿Cuáles son los indicadores que no hay gobernanza y de acuerdo a lo que ustedes revisaron de la gobernanza de datos? Puede ser la calidad del dato. ¿No? ¿Y qué sería la calidad del dato? Por ejemplo, ¿calidad en qué sentido? ¿En estándar? ¿En formato?
En ¿Es formato, el tipo de dato o qué? Ajá. ¿Y qué más? que haya, por ejemplo, o sea, que exista, por ejemplo, para un mismo dato distintos valores, Ujú. La estandarización, muy bien. porque pasa muchas veces que como hay distintas bases de datos, un significado de una entidad tiene un nombre, en otro lado tiene otro nombre, pero no es cuando es lo mismo. Ujú. No sé cómo se llama Perfecto. eso técnicamente. Ajá, o sea, problemas de integración, ¿verdad? Ujú. Enrique, ya sabemos que calidad del dato, ¿qué otra cosa? Sí, efectivamente, de que, por ejemplo, están los archivos batch, Ujú, ujú. los archivos batch están desincronizados, entonces, sincronizados. Perfecto, hoy Em, tengo aquí. Ujú. o sea, ¿Qué sería? que también el mismo dato puede tener otro nombre de columna en diferentes lugares, entonces no hay estandarización como de los campos tampoco. Ujú, Eso es bastante problemático porque a la hora de querer hacer cruces, de querer hacer de información también genera problemas. ujú, ujú. Entonces, desde el punto de vista de Dama, tenemos que hacer gobernanza, ¿verdad? Claro, Dama, ¿cómo lo usamos cómo usamos Dama para analizar el caso? ¿Cómo va a ser ese gobierno de datos? ¿Va a ser centralizado, replicado o federado? ¿Qué significa centralizado? O sea que un solo gobierno de datos revisa todo lo que pasa en todas las unidades de negocio del banco. Replicado, cada unidad de negocio tiene el mismo modelo operativo de datos. Y federado es que hay un gobierno que dirige, pero cada coordina las distintas unidades de negocio. Eso lo tienen ustedes que determinar cómo se va a hacer la gobernanza, porque ya saben y entienden por qué hay que hacer gobernanza. Hay calidad de datos, hay integración, todo eso. Entonces, hay que pensar que uno de los primeros casos que uno tiene que hacer con Dama, siguiendo lo que es Dama, lo primero que uno dice, ah, bueno, es un gobierno centralizado, que es quién, una sola unidad supervisa todas las áreas temáticas, todos los departamentos. Cuando hay gobernanza de datos, ellos le dicen qué tiene que hacer. Replicado es por unidades de negocio y el federado, que hay alguna coordinación, pero cada unidad tiene independencia. Va a depender de lo que funcione el dato. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes van a tener que definir ahora para el caso, ¿verdad? ¿Hasta profe, ¿y aquí bien? qué beneficios tiene uno con respecto al otro allí? Ajá, ¿qué pasa con el centralizado? Las decisiones, cómo se toman, las toma una sola unidad. Por lo Una tanto, sola puede unidad. tardar. El replicado, tienes valores replicados, o sea, el gobierno de datos va a estar replicado en cada de las unidades de negocio, ¿no? Adopta el mismo modelo operativo y los mismos estándares para todos. En cambio, el federado coordina, tiene como un lineamiento general, pero cada unidad de negocio tiene sus propios estándares. Entonces va a depender de cómo trabaja y cómo le haces la vida más fácil a la gobernanza, ¿sí? A la gente para que tome la gobernanza. ¿Por qué? Porque si tú lo obligas a que todo tenga un mismo estándar, puede ser que le dañes sus datos para que cumpla la gobernanza. Si es una organización que es centralizada, seguro que lo vas a tener que tener así porque trabajan de esa manera. Si cada unidad de negocio, y depende de los tipos de datos que maneje y cómo los maneje, tú puedes o sea, tienes un esquema, pero ese esquema se repite en cada uno de ellos, ¿ok? Adopta el mismo modelo operativo. O sea, es para estándares, es para calidad y es esto solamente. Y federado es que cada uno empieza, pero hay un lineamiento general.
pero él va integrando. Entonces es como cuando tú haces Data Warehouse y Data Mart. El Data Mart hace para cada unidad, pero el Data Warehouse tiene como un marco que le dice, mira, estos estándares y estos metadatos vienen de tal sitio y todo eso, ¿sí? No sé si me expliqué de esta manera. Eh, Sí, sí, mm, profe. Profe, y en su experiencia, ¿qué forma se usa más? Mira, Eh, la mejor, la más flexible es el federado, porque a la larga tiene que haber una federación, o sea, es más flexible y es más fácil de hacerlo. La que yo hice, que aplicamos, era centralizada, pero porque la empresa es muy centralizada. Y así todo les ha costado. Están pensando irse hacia replicado o federado. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer toda la gobernanza de todo un solo paquete, es difícil que contemples todo. Generalmente uno empieza como con una unidad de negocio, con un caso, y le vas agregando. Y si ese caso se repite, lo replicas para acá, pero vas profe, pero, federando. Ajá. profe, pero el replicado y el federado, no tenemos como el, no sé, el peligro de que se descoordinen entre todos allí. No, porque hay una federación que está aquí, que es la que va a saber que tiene este, que tiene este, que tiene este, y le dice, este ya está aquí, tómalo. Y si no, integra. Y él sigue, dice, ah, ok, tenemos estándares y tenemos estos otros estándares. Y va integrando la federación e integrando lo que tiene cada uno. Y cuando se queda todo, se tienen los tres. Pero eso va a depender de cada caso. Y puede ser centralizado porque es una manera más segura, por ejemplo. Y empiezan con uno y suben aquí. Empiezan con otro y suben acá. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Aquí tienes lo profe, de todo. Ajá. ¿esto igual tiene como relación con la madurez de las organizaciones o Sí, no? ahorita vamos a ver. Ujú. Mm. Porque, porque me imagino que implementar, por ejemplo, el replicado en una organización que es inmadura, que no conoce de gobierno de datos, que no tiene, es súper difícil de implementar, pues, ¿no? Depende, ¿no? Porque lo que pasa es que el modelo de gobernanza va a ser el mismo para todos cuando es un gobierno centralizado, ¿sí? Y supervisa todo. El aquí, ellos tienen su modelo, pero lo replican. Y aquí es que cada uno tiene su modelo, pero se juntan acá para hacer la federación, para que mantenga definiciones y estándares coherentes. Le dice, sí, él está usando este y este. No tiene que ver con la madurez, perdón, no tendría que ver con la madurez de la organización, sino con los datos que se tienen y cómo se van a manejar, ¿sí? Generalmente, una organización inmadura pues tiene, puede ser que sí o puede ser que no, porque tú hablas de madurez de qué, de qué tipo de madurez, con respecto a qué. Por ejemplo, al conocimiento de la gobernanza de datos. Yo trabajo en una organización Ajá, que no tiene idea, o sea, sabe que el dato tiene que tener calidad y todo, pero casi como teoría, porque no implementan ninguna política respecto a eso. ok, Entonces ok. menos saben de gobernanza de datos, de lo importante que es de hacer un trabajo con Ah, respecto pero a eso es eso. lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacerlo? Cómo medir en qué nivel de madurez está la organización desde el punto de vista de los datos, ¿sí? Eso es lo que viene a hablar. Sí, sí, pero Ujú, mi pregunta era como que, en el fondo, porque uno tiene que determinar cómo voy a llevar la gobernanza, en qué esquema, ujú. en esto, ¿cierto? Si es centralizado, pero si, a lo que voy, si mi organización es inmadura, llevar un tema centralizado, por ejemplo, yo lo veo difícil, ¿o no? ¿Lo ves qué? Difícil, o sea, un proyecto a muy largo tiempo que... Es muy largo aliento, pero entonces, ¿qué pasa? Si tú comienzas con un pedacito acá y después vas uniendo lo que esta experiencia para acá y vas uniendo, entonces lo puedes hacer. Ajá. ¿Sí?
Sí, Ahorita van a ver por qué y cómo lo pueden conseguir. Ahí viene la explicación. Entonces, lo primero que tienen que hacer es describir las políticas de gobernanza, ¿verdad? ¿Qué son las políticas? Ah, mira, hay un principio de responsabilidad, cómo identificar las personas que son responsables de los datos, cómo los datos, quiénes son los datos que son activos, o sea, o sea, un dato activo es aquel que te afecta tu desempeño en tus metas planteadas, o sea, que eso tiene un valor, ¿sí? Por ejemplo, si yo no estoy en una empresa que su meta es hacer unas ventas de X producto al año y esas ventas, si yo no tengo los datos que están relacionados con las ventas, claros, que no se confundan cuando guarden las cantidades, entonces ese es un activo. Y tú dices, si no guardo bien esta cantidad, eso quiere decir que el dato que voy a obtener de predicción no te lo puedo decir si está bien o no. No te voy a decir qué ha pasado porque no tengo el dato bien cargado. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el responsable de eso? ¿Cómo determinas cuáles son los datos activos que tenga precisión? O sea, hay que estarlos revisando cada cierto tiempo con la auditoría, que si hay un riesgo hay que informarlo, ¿no? O sea, ¿qué riesgos están relacionados si yo no administro bien esos datos? ¿Sí? ¿Cuáles son críticos? ¿Qué valoración tienen esos datos para que tú le puedas decir, ok, mira, si este dato no está cargado, significa que tú al final vas a dejar de vender tantos boletos. Entonces, y la meta era vender tantos pesos. Entonces, afecta tu alcance de metas de negocio. Entonces, hay una responsabilidad financiera con los datos respecto al uso o mal uso, ¿verdad? El ético también. Entonces, la calidad que ustedes hablan de, ok, no tiene calidad, pero ¿qué significa la calidad? Si es actitud, si es contenido, ¿qué cosa tiene que ser? El riesgo asociado con los datos y ese contenido, qué riesgo y el valor que tienen los datos, que fue lo que vimos en la clase anterior, en la primerita, donde decíamos, ¿de qué manera yo evalúo, o sea, cuesta ese dato? Entonces, ¿qué beneficio económico me da la gobernanza para yo decir que ellos, o sea, tengo que tener un responsable, decir, porque no puedo decir que es que todos los datos empezamos a escoger con un caso de uso, que es como el que ustedes están haciendo, un caso de estudio donde tú dices, ok, el caso de uso es inteligencia de negocio, pero ¿qué van a hacer? El caso de estudio es específicamente para la, este, ¿cómo se llama? El, el proceso de fraude. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tenemos esto, que tenemos que darle a ese, a ese dato y tenerlo claro, hay que hacer un diagnóstico de preparación, ¿verdad? Comprender qué hacer con los datos la empresa, qué capacidad de cambio puede tener, qué disponibilidad de la gente a colaborar y cómo está alineado con el negocio, que es lo mismo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos? Esto lo estamos tomando, estas tres cositas de cómo vemos la gobernanza, centralizado, replicado, federado, cómo establecemos cuáles son los principios éticos de los datos, cómo nos preparamos a través de qué, del modelo de madurez. Ese modelo de madurez, ¿para qué sirve? Para definir qué tan preparada está una organización para gestionar sus datos. Entonces, se hace un diagnóstico del estado actual, identifica qué brechas hay, o sea, en dónde tengo mis problemas, guía la planificación de la gobernanza, prioriza inversiones en personas, procesos y tecnología y define objetivos. De manera que hace, ordena y controla el ciclo de vida de los datos, comprende el viaje que debe planificarse, reduce riesgos y mejora calidad, construye una visión empresarial coherente y facilita decisiones informadas. Ajá, muy bien esto. ¿Y cómo se hace eso? Hay un modelo de madurez, que es el que estaba allí, hay una presentación de todos los modelos de madurez que existen, y tú, pues, dependiendo del caso que tengas, tú tomas uno. A mí me pareció que el más adecuado para el caso que ustedes tienen, casi todos tienen 5 niveles de madurez. El modelo de madurez de los datos es, por ejemplo, caóticos, cuando los datos no son reconocidos como recursos corporativos o no lo entienden como un activo.
no hay responsabilidades para la gestión de datos, la calidad de servicio de ruta es deficiente o inexistente. El 2 entonces, aquí está, es como una escala, una escalera, ¿verdad? Donde tiene el uno es caótico, el 2 es reactivo, porque reconoce la gestión, mira, tenemos que organizarnos con los datos, hay un enfoque que alguien empezó a hacer y empezó a utilizar y repiten ese proceso, pero no hay responsabilidades, ¿verdad? Los procedimientos no existen y los respaldos empezaron a hacer. ¿Ok? Hay solamente respaldo y hay un enfoque ad hoc que, como decir, este procedimiento me sirvió, lo repetí. En el nivel de madurez, que es el estable, ya hay una gestión de datos dentro de TI y en la organización, se establece responsabilidad de gestión de datos, o sea, se sabe quién es el que es responsable de cada dato, las propiedades de datos se asignan a cada área responsable y se dice, por ejemplo, estos datos pertenecen a venta. Estos datos, los responsables son de producción y tienen que ver que su estándar y que sus datos lo tienen. Entonces, se establecen responsabilidades. Y cuando tú dices quiénes son los administradores de los datos, qué hace TI y qué hace proceso, porque no es solamente TI. En el nivel de madurez 4 que es proactivo, ya están claramente definidos, tienen definidos los procedimientos, están formalmente establecidos, se usan herramientas para manejarlos y además se empiezan a definir indicadores de desempeño de acuerdo a los datos que se tienen. Y el nivel de madurez predictivo, muy poca empresas en el mundo está aquí, que es, creo que es el Banco Mundial y otras cosas más. El intercambio de conocimiento es una práctica habitual. Se utilizan herramientas de máxima automatización en la gestión de datos, hay indicadores, se lleva una gobernanza, se tienen software que respaldan la gobernanza y tienen definidos todo lo que es una oportunidad de mejora durante todo el ciclo de la gestión de datos. Entonces, normalmente las empresas generalmente cuando empiezan la gobernanza de menores están entre el uno y el 2. Entonces, vamos a ver en qué nivel creen ustedes que está el banco, ¿no? Sí, el batch es asincrónico, ¿verdad? Sí, profe. Eh, decimos que los datos están duplicados. Entonces, van a ir identificando, ¿no? El porqué de cada nivel. No hay trazabilidad, entonces metadatos inmaduros. Roles inexistentes, hay que establecer una estructura de gobernanza. Entonces, cada una de estos, esto lo estoy dando como un ejemplo, ustedes tienen que desarrollarlo completo. Entonces, ¿cómo lo planteamos con el caso? Desde el punto de vista del DAMA que nos puede guiar, pero el modelo de madurez nos ayuda a mirar qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, si definimos en qué nivel estamos, decimos, ok, tenemos que aplicar esto y esto de DAMA. ¿Sí? Entonces, ¿hacia qué nivel se quiere alcanzar? Generalmente, el siguiente nivel. Tú no vas a decir que estás en el nivel 2 y te quieres ir para el 4 o 5, no. Estás en el nivel 2, vas a ir al siguiente. Nunca es muy difícil que una empresa esté en un solo nivel, porque puede ser que tenga algunas cosas en el nivel 1 y otras cosas en el nivel 2, o algunas cosas en el nivel 2 y otras en el nivel 3. Y entonces hay que ver qué completar de cada nivel para alcanzar el siguiente nivel. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces hay que Profe, definir. Ajá, sí, con respecto a lo último que dijo, sí, hay actividades, por ejemplo, procesos que están en el nivel uno y otros que están en el nivel 2. ajá. Ahí cuando uno tiene que definir el nivel, ¿qué dice el nivel 2? Que estás en nivel 1 y esto es del nivel 2 y tienes que completar tales del nivel 1 para irse completamente al nivel 2. No Ah, hay tengo que, que decir que no tiene estoy que en... estar, no, estoy en este nivel. No, porque es muy difícil que una empresa esté en un solo nivel. Es muy raro. ¿Sí? Sí, Porque en general la gente, ya, discúlpenme un momento, es que tengo una puerta abierta y no sé si les está molestando a ustedes
Discúlpenme, es que abajo hay una vecina que tiene como tres perros y ladran a esta hora muchísimo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha Sí, bien. perfectamente. Ok. No escuchamos nunca a los perritos, por mi parte. Ah, bueno, yo estaba aquí atormentada porque no dejaba de escucharlos. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí vamos claros en lo que tienen que hacer. Yo les doy un ejemplo de cómo, porque hay que ver cómo relacionar los problemas con lo que nos da, por ejemplo, Dama, para ver cómo usamos eso de referencia para establecer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que definir? El diagnóstico, nivel actual, evidencias del caso, consecuencias de la inmadurez. ¿Qué pasa si no se cumple con esto? Entonces, hay que buscar qué nivel objetivo van a tener, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si estamos entre el uno y el 2 dice, se tienen esta actividad de nivel uno, esta actividad de nivel 2, pero queremos alcanzar el nivel 2 completo, cumplimos primero con la de el nivel uno. Todo va a depender del alcance y de la dificultad para el alcance y del costo que tiene. Entonces, ¿qué capacidades requeridas se tienen que tener? Se tienen que establecer roles, los procesos, la calidad, los metadatos o la integración. Cualquiera de ellos tienen todo eso, ¿verdad? De acuerdo a lo que definimos aquí, batch asincrónico, datos duplicados, falta de trazabilidad, roles. Esto es un ejemplo. Puede ser que ustedes, estudiándolo bien, van a encontrar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica para un fraude? Hay una detección más rápida del fraude, los datos son más confiables, menos falsos positivos, mejor coordinación entre áreas. Esto se me ocurre, pero pueden haber muchas más cosas que ustedes que lo van a manejar completo, lo van a proponer, ¿sí? Entonces, ¿qué permite hacer el modelo de madurez? Entender en qué nivel está el banco, por qué ocurren los problemas de fraude asociados a los datos y cuáles son las capacidades que deben desarrollarse para mejorar. Eso es lo que me permite usar el CMMD, porque el I es el que hacía de software, pero el D es para los datos, ¿ok? Para estructurar y un diagnóstico y justificar una evolución, ¿ok? Esto es como un resumen que les quise hacer. Esto es como un resumen que les hice para que ustedes puedan comenzar a a crear ese modelo. Tienen que seguir. También les dejé aquí, déjenme volverles a compartir, disculpen, también les dejé en ese clic para salir, Dios mío, aquí está. Entonces aquí les dejé acá, en la semana 2 van a encontrar, están los modelos de madurez. Cuando vean una presentación, por favor les pido que la revisen y ya cuando vengamos yo les voy a dar algo así como lo que tengo. Esto se lo subo, esta misma clase se la subo allí. Y entonces les creé un formulario, ejemplo, de madurez. Ese formulario, aquí lo tengo, ese formulario que tiene, aquí por ejemplo, aquí hay cómo hacer una guía para ver, de acuerdo a la afirmación que hace, si es caótico, si es repetible, si es definido, gestionado, optimizado o efectivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que mide? Aquí, caótico, no existe proceso, es reactivo. Con respecto a la gobernanza, ¿verdad? Si es repetible, se reconoce la necesidad, pero no hay una formalización, no está escrito en ningún lado, sino que cada quien dice, yo encontré esto y yo me dediqué a esta base de datos para actualizarla, pero no hay nada escrito, y no hay nada formalizado que diga, la gerencia dice, mira, que esto se tiene que cumplir, porque si no, y entonces tecnología apoya en esto, ¿sí? Definido el proceso establecido, cada una de las escalas. Entonces aquí, en gobernanza y roles, entonces, por ejemplo, aquí existe quién es el dueño de los datos, los data stewards, recuerden que hay data stewards de tecnología y data stewards de procesos.
Tecnología es el que verifica que en las bases de datos, en todos los cumplan algunos estándares desde el punto de vista tecnológico, pero en procesos, que es el que conoce sus datos, él tiene que decir, no, pero es que este dato tiene que ser de esta manera. ¿Ok? Por ejemplo, tiene que ser un numérico de esta manera con tantos decimales, porque nosotros lo usamos para estos cálculos, cosa que no sabe de tecnología. De tecnología sabe, ok, es un tipo numérico, etcétera, pero no, entonces estoy haciendo un ejemplo básico, ¿no? Existe un comité de gobernanza. Aquí les voy explicando la calidad de los datos, metadatos y linaje, si existe un glosario de datos, por ejemplo, lo que estábamos hablando, en un lado lo nombran de una manera y en otro lado lo nombran de otro. Datos maestros, aunque ustedes comentan allí que no hay dato maestro, y así cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo puede ser? Aunque el nivel inicial lo miden, establecen una escala 1, 0,5 o 0, 1, 0,5, 1, 0, y entonces establecen en qué nivel va a estar de acuerdo a lo que respondan con eso. Otra manera es un cuadro de diagnóstico que yo hice aquí un ejemplo, basado en alguna de las brechas que describe, que no quiere decir que esto sea así. Esto es un ejemplo que, entonces aquí, por ejemplo, en gobernanza de datos no hay evidencia. ¿Qué evidencia hay? ¿Qué nivel probable tiene? Y entonces la pregunta guía es, ¿qué rol debería liderar el dominio antifraude? ¿Qué comité existe o qué falta? Igual con la calidad. ¿Qué dimensiones de calidad están más comprometidas? O sea, ¿cuáles son las dimensiones de calidad? Seguridad, estándares, ¿qué cosa debería ser, verdad? Con los metadatos y el linaje también. Si existe un glosario donde todos los departamentos están definidos, qué campos están ahí, por ejemplo, cuáles son, y al saber qué campos requieren trazabilidad, estamos empezando a crear el ciclo de vida del dato, ¿verdad? El maestro de datos, ¿cuál es el primer dato maestro? ¿Quién es el dato maestro que tiene que ser? Los datos maestros son aquellos que son básicos que se tienen que tener. ¿Qué riesgo de seguridad? ¿Sí? Acceso dispare y qué arquitectura vamos a tener. ¿Cuál proceso se gobierna primero? Si hay integración, y qué actor debería ser la testadora, ¿verdad? Este, ok. Ajá, entonces, en general es identificar el nivel actual por dominio, justificar con evidencia textual del caso, determina el nivel objetivo realista, generalmente es un nivel superior. Nunca me voy a ir a un nivel que hay que listar las capacidades mínimas requeridas y proponer actividades estratégicas sin entrar en detalles técnicos, solamente qué actividades se deberían hacer, porque esa es la guía que después, aquí están estableciendo en qué nivel están y como una guía para la siguiente fase, que sería el ciclo de vida o lo que viene después, ¿sí? ¿Preguntas? Esto lo tienen allí, esto lo tienen, acá está, es este mismo, ¿ok? Está allí, está acá, formulario de madurez. Yo ahora les subo esta presentación que les hice, que es como un resumen de lo que es los modelos de madurez y que es la gobernanza de contexto dado. Si ustedes tienen alguna cosa que ver con lo que tenga que ver con ciencia de datos, eso lo veremos un poquito más adelante, lo que ustedes determinen cuáles son. ¿Ok? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. ¿Mm? Entonces ahora Por mi parte tampoco. el trabajo que tienen que hacer en esta semana, ya yo les di, y si tienen dudas, las revisamos con Dama, si hay dudas de Dama, cómo la ataco, etcétera, etcétera, y entonces comienzan a trabajar sobre ese, ese caso que ya tienen. Víctor, creo que tú no has subido Ah, al... sí, mi parte. Mi- O sea, sí, lo no. que pasa es que como están separados y tengo que subirle una calificación a cada uno, tienen que subir el, miren, no les estoy mostrando, pero la calificación yo tengo, o sea, en la tarea una, faltas tú para poderte poner la calificación. Ya. Sí, al tiro lo voy a subir, profe. Por favor, traten de subirlo Sí. en la fecha, ¿ok? Ya, profe. Sí, lo hago al tiro.
Ok, perfecto. Entonces, con respecto a el trabajo que viene ahora. El trabajo que viene ahora es que ustedes armen con esa guía, empiecen a armar esta parte. Si tienen dudas, me preguntan y avanzamos. ¿Sí? Sí, sí, profe. Ahí, de acuerdo a que lo avancemos, ahí van a saltar las dudas que tengamos. Perfecto. No sé si quieren utilizar aquí que les dé una. Ustedes pueden utilizar de aquí herramientas como tienen aquí, creo que tienen herramientas como para compartir el screen, etcétera, etcétera. De manera que si necesitan, me avisen. ¿Sí? Entonces la idea es que trabajen en este momento y me avisan si tienen dudas. Yo tengo una duda. Adelante. ¿Quién es el dueño del dato en una organización? ¿Quién es él? Dueño del dato, porque El el data. dato viaja por varios lados, entonces me estaba pensando, Ajá. ¿quién es el dueño ¿Y quién es el que finalmente? lo carga? O sea, y si es por ejemplo, en el caso del banco, ¿Perdón? ¿sería el usuario? ¿Quién es el dueño del dato? Hola, Caro, o profe, Hola. puedo comentar algo. Adelante, Yo Jorge, tengo, sí. sí, yo tengo un rol en mi trabajo y aparte de ser el jefe de los sistemas de telecontrol, soy el data owner de los sistemas de telecontrol. Ese es mi rol. Y yo tengo que velar, es de doble filo porque ahí Pedro, Juan y Diego tocan el dato, pero tengo que velar porque la información que esté ahí sea coherente, esté en forma y un montón de otras cosas que nunca me las dijeron, pero que uno las va sacando como por deducción casi. Pues. Hay un par de políticas publicadas, pero al menos en mi caso es el data owner o el dueño del dato finalmente, que es como el dueño. Y sobre mío está mi jefe, que es el process owner, que es el jefe, el dueño del proceso. Responsable. Claro. Es Y el yo soy el responsable, ese es dueño, la contable. Ajá. claro, y yo soy el data owner. Y tú eres el responsable. Porque hay Sí. responsable y accountable. Entonces, la contable, ajá, una cosa, tú eres de tecnología. No, yo soy de negocio, ¿Ves? profe. El de negocio es el que Sí, le de duele negocio. el dato, que si no está, su negocio se cae. Entonces, él es el dueño y él es el que decide y le dice a todo el que va a usar ese dato que lo va a tocar, él es el que da los permisos de quién puede tocar ese dato. Los perfiles de usuario y todo eso, que no Exactamente. debería tener tecnología, en realidad los manejo yo. Así que, ¿No? sí, ¿No? o Y sea, mi así. equipo a través de mí, y hay un proceso que nosotros establecimos que no se puede crear un usuario si no tiene mi OK y si no ha llenado un formulario donde su gestor justifique, porque son sistemas, son tecnologías de la operación, a diferencia que IT, pues es SCADA. Que IT lo Sí. que hace es respaldo, mantiene la base de datos, pero el dueño del dato, es el que le duele. Entonces, ¿qué pasa? Él es el que da los permisos. Entonces, si tienen unas políticas establecidas sobre el dato. Hay una política que dice que el responsable es el que autoriza. Y puede ser que no sea el responsable solamente, sino el comité que va a ser. Puede ser que el comité sea él y su jefe, pero ese es el comité que existe. Entonces, hay un comité que dice quién puede leer, escribir o consultar, o sea, leer, escribir o actualizar el dato. Y que cuando utilicen ese dato, por ejemplo, ¿para qué lo utilizan? Que quede en algún lado registrado, que es el metadata. Y le dice qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, el doliente del dato es el data owner. Yo, es que no, ent- no Generalmente es de yo no negocio. conocía el que mencionó la semana pasada, el Data Steward. Ese yo Eso sí, en gobernanza le dicen el administrador del dato. Eso salió con Dama y la gente ha tomado eso y cuando se hace entonces el data steward es tanto el dueño del negocio como tú, como el de tecnología, porque el de tecnología tiene que tener
una responsabilidad de que ese dato no se pierda desde el punto de vista del sistema y que se le haga un seguimiento y que tenga el linaje del dato. Eso es el linaje. Y el linaje es que la tecnología sepa qué sistemas utilizan ese dato y para qué lo usan. Entonces, se sabe todo lo que se obtiene con ese dato y la importancia que tiene, y ahí tú puedes costear. Si es un activo, tú le dices, ah, mira, es que si ese dato no lo tenemos, en la meta de negocio que está aquí, que es la meta 3 se cae. Entonces, eso tiene un costo. Si la meta 3 vale 1 millón de dólares, entonces esa, ese, ese dato cuesta y tiene un valor el no tenerlo. Entonces, los data stewards los administradores de datos. Entonces, eso lo estableció como estándar. Dicen que eso es una manera de crear estándares para fijar como que se establezca como las responsabilidades, pues. Entonces, si tú haces una estructura de gobernanza, no necesariamente tiene que ser creada del nivel estructural de la organización, pero sí en el nivel de responsabilidad debería estar, porque eso hace que entonces la gente cumpla, ayuda a que la gobernanza se cumpla, se lleve a cabo. Muchas gracias por el aporte, Jorge. Ya, sí, ahora me quedo más claro. ¿Te quedó más claro, Carola? Que creo que Carola está pensando en algo que allí dice que no tiene ni idea de gobernanza en su caso, ¿no? No, en mi organización no hay nada de eso. No, los datos andan, estamos en el nivel 1. Puede ser que lo lleven de alguna manera, pero de manera informal. Pueden estar en estado caótico, pero algo deben estar haciendo para que funcione, porque si no, se les cae la organización. Trabajan el doble, sí. Pero también puede ocurrir de que, por ejemplo, a nivel global o general de la empresa, tengan una gobernanza de datos, pero que no se refleje tanto como a niveles inferiores en áreas específicas, Mm, porque eso lo veo por lo menos en la unidad o en el área donde yo estoy. A pesar de que pertenezco a la misma empresa de Jorge, la sugerencia donde estoy no tiene idea de quién es el dueño de los datos, de quién, o sea, de los estándares que se deben de seguir para ujú, ujú, tener coherencia entre todos los datos ujú. y tener una estructura consolidada, ni nada por el estilo. Entonces, em, la empresa puede decir que tiene gobernanza de datos, pero como muy superficial porque no Sin está tan políticas. exactamente. Entonces, ¿cómo se llega a que se haga una cultura general y no sea así como tan de alta altura, por lo menos por los jefes nada más, tipo Jorge, que tienen cargos y conocimientos de este tipo y que sea como más culturizado para todos? Lo que estamos haciendo. O sea, crear un modelo, ir a una meta, establecer la estructura organizacional con responsabilidades que no necesariamente tiene que ser que tengas un cargo. Dependiendo de la empresa y cómo lo quiera hacer, tú defines o no los cargos. Pero tienen que estar el rol. Entonces, tienen que definirlo, hacer política. Esas son políticas de gobernanza. Entonces dice, mira, este dato cuando lo estén cargando lo tienen que cargar de esta manera. Un ejemplo. En Senajamín, imagínate un fiscal, sí, un ingeniero de minas que está fiscalizando una mina. Cuando están llenando las cosas, están con un papel, un lápiz debajo enterrado en una mina, y cuando llenan cualquier cosa, y cuando pasan, no se acordaban de a veces qué número habían puesto. Entonces lo llenaban, puede ser que tipo texto, tipo. Entonces nadie
era dueña, hasta que llegó uno que era el que le dolía y decía, yo voy a poner orden aquí porque yo estoy obligándolos a que hagan esto. Entonces le mandó un memorando donde decía, tienen que llenar este dato de esta manera. Es una manera primitiva de empezar, pero ¿qué pasa? Que después vienen normas ISO y cuando te quieres certificar como empresa tipo AB o lo que sea, tú tienes que cumplir las normas ISO y eso es parte de las normas. Entonces, ahora que se está utilizando inteligencia artificial, si tú no tienes los datos bien organizados, no puedes hacer, o sea, la gente que tú hagas, si tiene basura, saca basura. Entonces, hay que estar claro que la gobernanza es importante por eso. ¿Sí? Los datos tienen que ser confiables por eso. ¿Y cómo lo haces confiable? Involucrando a todos, porque uno solo no va a lograr hacer toda la gobernanza de una organización. Tienen que estar, tienen que haber responsabilidad. Y de eso se trata. Entonces, hacemos estos pasos, aunque estamos haciendo unos pasos muy así, muy específicos, pero se requieren para que puedan alcanzar eso. O sea, una ingeniería, si se quiere, ¿no? Hacer eso, paso a paso, para que lo puedan llevar. Y es como un método que es lo que estamos haciendo acá. Exacto, Claro, se bueno, y entiende. para... Ah, no, dale. ¿Quién hablaba? No, solo estaba validando lo que dijo la profesora. Ok, Continúa. ya, thanks, thanks, thanks. Gracias por el pase. Bueno, para dar un poquito de contexto respecto a en qué ámbito o cómo actualmente se está trabajando aquí el caso fraude, dado que es algo particular que me toca a mí ver. Ujú. Eh, bueno, sí, existe una gobernanza interna, existe una gobernanza, pero se está aún de manera incipiente, dado que hay como hartas cosas que... Ay, te dejamos de ir, Jorge. Te perdimos, Jorge Cáceres. Profe, yo le acabo de subir mi parte. Ok. Jorge, te perdimos. Sí, se le suele caer el internet, profe. Es posible. Gobernanza de señal no tiene por allá. Ah, ya se salió y debe ser que se está volviendo a conectar. Vamos a esperar a que se integre. Una consulta. ¿Qué tipo de conexiones ustedes tienen expertise con esto de las conexiones? Aquí entró. No entró. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí, ¿O no? Jorge, sí, porque te perdimos. Ah, ya. Problemas de Entel por acá, creo que se Ay, cayó, yo pero... también tengo Entel y de repente me pasa eso mismo. Iba a preguntar sí, que si sí, sabían de alguno mejor. de hecho, no, yo he tenido varios. He tenido casi todas las compañías y el que me funciona mejor es Entel, de hecho. O sea Así que que mejor que me quede acá. sí, sí, al menos Estaba- por acá, sí, es el que funciona sí, porque mucho más aquí yo, estable. yo puedo usar eso o GTD, Ah, ya, pero no sé qué ya, tal sí, sí, es esa sí. GTD. ¿La usaste? Al menos acá no, pero sí, bueno, he tenido varias. Tuve Movistar, tuve Claro, tuve Mundo, BTR y se me quedó una más aparte de Entel. No me acuerdo cuál. Pero todas ellas, a pesar de que eran fibra y rápido y toda la cosa, Ajá. no se me caían. Se me caían. Y justamente me pasaba esto. Mientras estaba trabajando, tenía breves intermitencias que se me caía toda la conexión, entonces era un desastre. Entel Mm, es el más estable, pero ahora se cayó, pero me conecté con el teléfono y con esa pude entrar. Yo voy a quitar Bueno, mi, entonces, mi, mi imagen a ver si eso ayuda. A ver, ya, el gracias. video para que entonces nos ayude más.
Ajá, porque yo Sí, tuve sí, un sí. rato que decía mala señal, estoy con Entel y estoy yo sola en mi casa, no hay más nadie conectado. Ujú. Sí, no, yo también, de hecho, pero bueno, no sé qué le pasó. Ujú. Bueno, Bueno, entonces, ajá. como les comentaba, claro, para dar un poquito de contexto al menos sobre este caso, como es un Ujú, caso que atañe directamente a lo que estoy haciendo, que es tema ujú, bancario, y que me toca verlo de forma regular, de hecho. ujú, Actualmente sí, hay una gobernanza que se está creando, por decirlo así, sobre todo está apalancado en la migración que se está haciendo, que es a AWS, a donde todos los sistemas bancos, todos los datos, toda la información que se trabaja se está llevando a la nube. Y para hacer eso, justamente era necesario el hecho de tener una gobernanza de datos porque si no es un caos, cosa que actualmente ocurre porque hay ujú, muchos servidores que son departamentales. Por ende, cada gerencia, cada departamento, cada área tiene sus servidores. Y esos mismos servidores, vaya a saber quién actualiza los datos, quién le provee información y quién es el encargado de que la información esté actualizada. A lo más hay administradores de base de datos que lo que garantizan es que el servidor esté activo, pero más ujú, allá sobre la información no hay un mayor control. Entonces, en base a eso, con la gobernanza que ya se está implicando, si tuvimos que pasar varios meses justamente en eso, en el hecho de estar de acuerdo en qué información se iba a subir, ujú, quién sería el responsable de cada dato que ya se estaría como, ya siendo alojado en la nube. Además de ello, quién accesaría a esa información, por qué motivo entraría, por cuánto tiempo va a sacar información y ya con eso al menos empezar siquiera a tener como ya ciertas políticas internas del control de información y que los datos que se estén usando, toda la organización, todas las gerencias, todos los actores tengan ujú. exactamente el mismo resultado, cosa que actualmente eso no ocurre. Y por eso que el tema fraude al menos es un problema que hay que abordar bajo esa lógica, porque como seguimos en un tema mixto que hay log de transacciones, tema de todo lo que ocurre con la transferencia, todo lo que ocurre con los login hacia la misma aplicación banco o hacia el banner o hacia el sitio privado de cada usuario. Todo eso está en AWS, está normalizado, está regulado, entonces uno ya Ujú, sabe quién accesa a esa información. Pero ujú, lo que ocurre es que hay información que aún no está bajo esa línea, como por ejemplo tiene que ver con todos los que son los datos de satisfacción cliente, que los trabaja ya de forma exclusiva la gerencia de satisfacción a donde ujú. podemos ver cómo ocurre y cuál es el impacto en redes sociales de cuando un cliente califica de forma negativa al banco. Toda esa data está solamente en ese departamento y no está aún en AWS. Por ende, ahí ya hay una brecha grande que no se sabe quién la actualiza, cómo se disponibiliza dicha información. Sabemos que está en un servidor, en un data mart y con eso estamos, pero la data en sí no es tan confiable. Lo mismo ocurre que hay información que nos van pasando de forma batch, perdón. Eso se va alimentando si también en servidores ya departamentales que ya tienen que ver con datos de cliente en sí. Cuando hablo de datos de cliente es renta, segmentaciones, etcétera, o sea, productos. Todo eso está de forma local y que cada departamento tiene sus propias definiciones y sus propios datos de cliente. Entonces también ahí tenemos otro dilema que, ok, puedo yo saber que Ruth está haciendo X cosa, pero si no conozco cuáles son sus cuentas vigentes, es su comportamiento histórico si respecto a más allá de transacciones, sino que cómo ha evolucionado su renta, cómo ha evolucionado su tenencia de producto, cuánto tiempo es cliente del banco, etcétera. Todos esos datos, en el fondo, como son departamentales, no hay manera de tener un dato certero al menos de qué cliente efectivamente está haciendo un fraude o no, o si el fraude que se está detectando en base a los modelos corresponde o no. Lo mismo ocurre con datos que son importantes para dicha acción, para dicha campaña. Bueno, campaña, ¿qué es lo que significa? Que es una acción que se realiza de manera transversal
apalancada en oferta de riesgo, con datos de inteligencia del negocio, con la gerencia comercial, a donde se le entrega una información, una oferta o lo que sea a un cliente. Entonces, teniendo ese contexto de qué es campaña, actualmente, por ejemplo, hay otro modelo que también se utiliza para el tema fraude, sobre todo para ver a qué cliente se le hace más hincapié respecto a una mayor celeridad, por ejemplo, en resolver su caso, ya sea de forma positiva, que se le devuelva lo que está pidiendo el cliente en caso de que el mismo cliente esté reclamando, o bien que el banco detectó que hizo un fraude, por ende, tener mucho más ojo. Cuando son clientes principalmente mucho más eh, son clientes mejores, digámoslo así, que eso se ve con el CLTV. Entonces, con ello, teniendo ya los mejores clientes, el mismo banco hace acciones mucho más apresuradas respecto a clientes potencialmente atractivos. El tema es que como esa información nuevamente trabaja en servidores departamentales, depende de que efectivamente los datos estén actualizados, pero como no hay norma respecto a quién, cómo, cuándo y dónde se actualiza dicha información, hay veces que, por ejemplo, cuando se corren dichos modelos o cuando se corre la campaña de fraude, hay que estar chequeando que los datos estén actualizados y casi solamente validando que la fecha de carga sea a hoy o sea ayer, por ejemplo. En caso Mm, que eso no ocurra, hay que hablar con la gente de datos para que cargue la información. Pero ahí dicen que no, que hay veces que se les cae porque el log de carga se les cayó o porque el batch que el proceso que hacía la carga automática se cayó por lo que sea. Entonces, no está al menos la certeza de que esa información esté correcta. Y todo eso, en teoría, cuando ya toda dicha data esté normalizada y esté efectivamente en AWS, lo que se espera es que eso no ocurra y que tengamos toda la data disponible para ya poder trabajar y teniendo ya la certeza de todos los datos que se están gestionando, sean los que efectivamente son los más actualizados, son los que están normalizados y que todos los actores, ya sea comerciales, inteligencia de negocio, riesgo, marketing, lo que sea, tengan exactamente el mismo concepto y la misma información. Cosa que actualmente eso no ocurre porque se trabaja un poquito en silos y en servidores departamentales un poquito más on-premise. Eso es como a priori el contexto de cómo está el banco respecto a este dilema del mundo fraude. Quizá eso les puede servir como un contexto. Eso. excelente, Gracias. excelente, muchas gracias. Sí, ahí entonces ya están identificando, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas de dama, ¿cierto? ¿Cuál problema qué dama? Y entonces eh, tienen que identificar en qué nivel están, porque fíjate que Jorge está diciendo que todo lo que son los procesos AWS están estandarizados. Sí, Lo que, exacto. ¿sí? O sea Ya está que, estandarizado porque ya está trabajando en base a gobernanza, ya hay datos, ya hay responsables de información, entonces esa parte ya estaría ok. Que ah, principalmente tiene que ver con log de transacciones, o sea, todos los movimientos que hacen los clientes sobre sus cuentas, ya sean tarjeta de crédito como tarjeta Vista, y ahí, además de ello, los logs de ingreso a la aplicación y el log de ingreso al sitio privado, que es cuando uno entra a la banca en línea. Todos los movimientos que ocurren ahí, eso ya está de forma estándar, eso ya está normalizado. Todo lo otro, ya sea datos clientes, productos, el tema de satisfacción principalmente, todo eso no. Eso está en servidores departamentales de forma local. entonces eso es lo que tiene que hacer gobernanza, ¿cierto? Sí, tal cual. Ujú. Entonces ahí hay que definir los roles, las responsabilidades. Primero definir en qué estado están y cuáles son los problemas que tiene desde el punto de vista de datos, de responsabilidades, de organización, de políticas, si hay una política, cómo se van a llamar esos datos, quién los va a llamar y quién es el dueño y cómo lo van a manejar. Entonces, eso es lo que ustedes van a plantear ahorita a continuación para poder hacer ese modelo de madurez. Y decir, en este, por ejemplo, fíjate que este es un caso típico donde no es, hay una parte que está en nivel 2 o nivel 3 no sé, la que está en una parte de los datos, pero hay otra parte que está en nivel 1.
no tiene políticas, no tiene. Entonces, eso hay que pasarlo a un nivel 2 para que puedan manejar mejor y de una manera más eficiente y más rápida la parte de fraude, ¿cierto? Que es lo que les hace falta. Exacto, tal cual, Ujú, profe. ujú, ujú. Excelente, muy bien. Entonces, ahora ustedes tienen que crear ese modelo de madurez, es decir, ¿a dónde, en qué punto está? Justificando por qué y qué cosas, porque te va dando como la guía de tu gobernanza, de qué es lo que vas a gobernar. ¿Sí? Eso sería para Esta semana. eh, esta semana. Esa sería la actividad número 2, ¿verdad, profesora? Exactamente, esa es la tarea 2, modelo de madurez de gobernanza, pero ahí les dejé en el formulario de madurez para la gobernanza de datos, eso es como un modelo, o sea, como un ejemplo y algunas cosas que les pueda servir como para crear el modelo de madurez. El- ya usted, allí está la presentación de los modelos de madurez que yo creo que no hace falta que yo se las diga, sino que ustedes la revisen para ver qué tomar. Les di la clase de esta de cómo aplicar DAMA y modelo de madurez a fraude bancario utilizando lo que ustedes entregaron, ¿verdad? Y les hice como un ejemplo, pero es una guía, no es, eso no va a ser, sino es como una guía para que hacia dónde se quiere ir y para qué les sirve ese modelo de madurez. Y ahí está la guía de lo que deben entregar al siguiente, que ustedes lo tienen acá también con la rúbrica, ¿cierto? Pero hasta ahora, excelente lo que han entregado, de verdad que sí, que está muy bien. Están muy claros en lo que es. Entonces, ¿qué estado actual de madurez tienen con respecto a este proceso que están haciendo? Y entonces, ese modelo de madurez lo toman y hacen como con la guía que les dije acá. Esta guía, no sé si lo están viendo ahí en la sesión 2 que dice formulario de madurez para la gobernanza de datos, tienen allí una guía que pueden usar o la primera parte o la segunda parte, el que les parezca más cómodo, o pueden usar cualquiera que a ustedes les sirva. Aquí les estoy mostrando como cómo diagnosticar la madurez. Tú le asignas un puntaje. Ese puntaje es con el ejemplito que yo les dejé también arriba al principio. Profe, profe, disculpe la interrupción. ¿Está mostrando algo? Porque no está Y compartiendo pantalla. no le estoy compartiendo, disculpen, déjenme compartir Es que, aquí. es que a menos se notó, profe, que es como que estaba hablando, así como conversando. Déjenme compartir y se los voy mostrando, disculpe. Aquí están viendo mi pantalla. Aquí, en la semana 2 está esta clase de modelos de madurez, que es como para revisar todos los modelos de madurez que hay y para qué sirven cada uno. Este cómo aplicar DAMA y modelo de madurez es lo que yo les mostré hoy, que es como una guía de lo que hay que seguir, pero aplicado a lo de ustedes, que yo lo hice, más no se los resolví. Es como para que tengan una guía, ¿verdad? Y lo pensaran. Y luego está este formulario de modelo de madurez, que acá lo tienen, donde les doy dos posibilidades, como un formulario que tiene los niveles de madurez, que es caótico, repetible, definido, gestionado u optimizado. Y entonces en cada uno que es para la gobernanza, relacionándolo con gobernanza de datos, que es gobernanza y roles, calidad de datos, metadata y linaje. Y fíjate que cuando estaba contando Jorge, él iba nombrando y se iban identificando estas cosas, ¿verdad? No estaban guardados, los tienen ellos solos. Entonces, siempre vamos a saber que si le asignas un punto, un puntaje, entonces dice en qué nivel estoy, ¿verdad? Y si no, está también un cuadro de diagnóstico donde tú lo pones y entonces tienes el cuadro de diagnóstico y dice, ok, este nivel probable que voy a tener y las preguntas guía, ah, que cuando lo estaba narrando Jorge estaba ahí. Entonces, ¿qué les pongo aquí? Identificar el nivel actual por dominio, justificar la evidencia. Tienen que justificar con evidencia que tú lo estás justificando en este momento, determina un nivel objetivo, que generalmente ese nivel objetivo realista es el siguiente. Nunca uno
quiere que pensar. Y les digo, nivel 4 y 5 en organizaciones a nivel mundial están el Banco Mundial y cosas así. Las listas de capacidades mínimas requeridas y qué actividades estratégicas, porque ¿qué pasa? Después que tengamos ese modelo de madurez, él es el que nos va a guiar, ese modelo de madurez nos guía para poder, vemos la ética y la seguridad de los datos, que vamos para allá después, y luego vemos cómo hacer el ciclo de vida del dato y después las responsabilidades, para que está la matriz RACI y eso. ¿Dónde está la matriz RACI? Por aquí debe estar, pero bueno. Entonces, vamos a ir semana a semana. El modelo de madurez nos prepara para ir haciendo lo que, o sea, el modelo de madurez nos va a decir cómo tenemos que ir haciendo. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente, Sí, profe. profe. Profe, Ya dejo de compartir porque yo pensé que les estaba compartiendo. Yo lo estaba viendo y le estaba narrando pensando, disculpe. Bueno, entonces, la siguiente clase, o desde ahorita, si se quieren sentar a reunir y yo me quedo aquí conectada, ustedes me avisan ¿Mm? o quieren revisar todo esto y después en la siguiente clase venimos a que ustedes aclaren o terminar de hacerlo, porque si lo quieren hacer durante la clase, perfectamente. ¿Qué dice el público? Ahora no, creo yo. Sí. Sí, podríamos empezar ¿Ya? por definir los ¿Sí? niveles, los 5 niveles. Y CPMI. Ujú. Perfecto, Tienen que dale. ver qué tienen, en qué nivel está, para poder ver en qué nivel está. Ah, bueno, tienen que conocer qué es cada nivel y dependiendo de cada nivel que está, quién afecta qué nivel. ¿Sí? Ujú. Ok, ok. Quieren que les cree Una sala, sí, profe. una sala para que entonces puedan ahí usar voy a crear una sola y todos se juntan allí, porque allí pueden compartir cosas, ¿sí? Sí, profe. Ajá. Apoyo, apoyo. Agregué aquí está, no. Ajá. Ahí está, ya creé. Los uno a ustedes. ¿Tienen la sala? ¿Vieron la sala? ¿Se unieron a la sala? Sí, ahí dice reunión, sala uno. Pero Jorge no se ha unido. Ah, ¿no está Jorge acá? Jorge Creo Cáceres, que no sí, sé. aquí está. Hay que avisarle. Ahí le voy a avisar al grupo que tenemos. Ok. Entonces yo voy a parar la grabación porque no tiene sentido que las salas no me las graba, ¿ok? Ahí se unió, ahí se unió. Ok. Vale. Perfecto. Ya salieron del salón, revisaron y entonces ya tienen claro hacia dónde van a ir. Recuerden que tienen que agregar cosas que, por ejemplo, conoce el que lo planteó fue quién, Jorge. Sí, sí, yo, profe. Jorge Cáceres. Entonces, ¿hay alguna cosa que no está en el informe que ya tú conoces que puedes agregar y que no está en la presentación que yo les hice porque pues no lo sabía? Porque yo estoy tomando de lo que ustedes dieron. Entonces, la idea es que le agreguen cosas y lo completen. Está muy bien. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es que llegan y les vuelvo a hacer sesión de trabajo para que logren ustedes dejar inclusive, si pueden tener la entrega lista, genial. ¿Les parece? Sí, profe, obvio. Sí, de hecho era justamente lo que estábamos conversando, que, no, que nuestra idea es que ya la próxima clase dejar listo el informe. Así que Perfecto. sí. Solo una duda, profe, respecto a este informe sería el formulario que estableció con el nivel de CMMI, ¿cierto? ¿Sería solo eso? Y las medidas, en este caso, también las acciones para poder subir de nivel. La justificación de por qué eso está allí. Ok, la evidencia de alguna manera, ¿por qué decimos que es nivel algo?
Exactamente. y qué deberíamos hacer para mejorar en caso de que sea un nivel que queramos subir. Exacto, qué cosas tienen que cumplir. No, no tiene que ser muy técnico, sino como esa es una guía, porque en el siguiente paso y cuando terminemos ya van a tener hasta las partes técnicas, pero ahora este es como que se forme la guía como se tiene, tal como les puse allá en el formato, ¿sí? Bien, Entonces lo que Y van a que, hacer es como continuar el informe, pero ahora se le agrega esta matriz, ¿cierto? Y además la matriz con la justificación. Entonces, al final ustedes van a reunir todos los informes, pero ahora en este tienen el modelo CMMI, pero el CSMD, pero con justificación, ¿sí? Tal como les puse allí. Perfecto, bien, profe. ok, perfecto. perfecto. Entonces, bueno, nos vemos Más, el jueves más, entonces. vale, vale. Feliz Chao, que pasen noche, buena Vale, noche. que profe. estén Nos bien. vemos. Igual, Chao, profe. Nos Chao, chao. chao. vemos. Chao, Hasta gracias. luego, Cuídense chao, que mucho. estén bien. Chao, chao.